Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video se va a realizar el unboxing del NetMeter 5 Triple, el cual lo disponemos en nuestra página web como www.sincables.com.es. El modelo es el siguiente. Este equipo se caracteriza por ser un equipo de triple cadena, el cual también puede funcionar como doble cadena, es decir, va a depender de la antena que se conecte. Para ello también se va a indicar el ingreso y la parte donde se debe deshabilitar o habilitar la funcionalidad de doble cadena o triple cadena. Bueno, primero empecemos con el unboxing. Correcto. Ya, ahora sí. Tenemos el equipo respectivo manual con su cargador, el equipo con su respectivo port. Bueno, primero vamos a identificarlo. Aquí se tiene el canal 0, canal 1 y canal 2. Bueno, vamos a habilitar en este caso, va a depender. Si se conecta una antena de doble cadena, entonces solo se debe habilitar estas dos conectores o dos canales. Y el tercero que también se lo puede configurar. Aquí lo tenemos. Bueno, tiene una nota de precaución que hay que conectar una antena antes de su funcionamiento. En este caso vamos a utilizar unas antenas que tenemos aquí en el laboratorio. Las conectamos brevemente, ya que recuerden ustedes que un equipo que no está conectado a su antena es posible que se dañe el amplificador interno de la radio. Entonces siempre cuando se conecte hay que conectarlo con una antena. De igual forma para pruebas de laboratorio. Correcto, está conectado el equipo. Vamos a alimentarlo. Este es el POE, pero como está su empaque, vamos a utilizar un POE que tenemos para pruebas de laboratorio. Ahora sí vamos a conectarlo. Como puede ver, se encendió. Ahora sí lo vamos a conectar directamente a nuestro router principal. Y ahora sí vamos a ingresar al Winbox. Para indicar la sección en donde se debe habilitar o deshabilitar la opción de doble cadena o triple cadena. Como podemos ver, ya lo reconoció el Winbox. Accedemos por Mac y bueno, en esta parte se debe ingresar a la interfaz de wireless y dentro la WLAN 1, la sección HT. Aquí tenemos, aquí está tanto los canales de transmisión como los de recepción. Aquí va a depender, si su antena es de doble cadena, únicamente se debe habilitar el canal 0 y canal 1 tanto de transmisión como de recepción. Y de igual forma, si se tiene una antena de triple cadena, entonces habilitamos las tres cadenas. Eso sería todo por este video y no olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, donde encontrarán una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, OLT, ONT, módulos de SFP, cable UTP, cable de fibra óptica, entre muchas otras cosas más. Gracias.